Bueno, el título de mi presentación es El material tierra visto desde la ingeniería, que es lo que me preguntó Tania al principio. Luego le di otro nombre porque me pidió un título, pero bueno, vía de desarrollo y no sé qué título le había dado, pero la idea hoy día es hablar un poco de mi experiencia como ingeniera y lo que he podido aprender antes y lo que estamos desarrollando con el estudio MIGA ahora en Extremadura, visto un poco desde el punto de vista de la ingeniería y la ciencia de materiales. Entonces, claro, cuando me preguntó esto, Tania, dije, ¿cómo voy a hablar yo del material tierra visto desde la ingeniería y la ciencia, cuando en realidad este material es un material que se usa en la naturaleza, la usan en este caso las termiteros para construir sus casas, ¿no? Que esto puede medir perfectamente 2 o 3 metros de altura, se encuentra en África. Entonces, claro, ¿qué tenemos nosotros los humanos que aportar, ¿no? A este conocimiento que se usa de forma natural? Estos son otros ejemplos de animales que usan la tierra para construir su hábitat. Y bueno, también el ser humano ha usado la tierra desde siempre. Esto es una tableta de escritura cuneiforme que tiene varios milenarios, que es de arcilla. También, bueno, aquí la cerámica, como lo sabéis, se ha usado desde muchísimo tiempo la arcilla para moldear. También la arcilla se conoce desde tiempos inmemoriales para el uso de ritual y pinturas corporales en ciertas partes del mundo. E incluso su uso decorativo ha llegado hasta la casa. Estos son la tribu de Casena, que está en parte en Burkina Faso y que usa las arcillas para decorar sus casas. Y bueno, a nivel de construcción es muy, muy antiguo el uso de la tierra. El primer ladrillo que se conoce es del octo milenario antes de Cristo, es el ladrillo de Jericó en la actual Palestina. O sea que estamos hablando de saberes milenarios. Estas son las zonas de hoy día construidas con tierra, donde se encuentra todavía construcción con tierra en el mundo, en amarillo. Y bueno, este ejemplo que a mí me gusta mucho, que es de Yemen, la ciudad de Shibam, que está en el medio del desierto, prácticamente no hay árboles, entonces desde siempre se ha construido con lo que tenían bajo los pies, lo que tenían a mano, que es la tierra. Y es bastante impresionante ver que se han construido estos inmuebles de adobe, son de ladrillo de tierra cruda, y bueno, todavía están de pie. Tienen en realidad una tecnicidad importante, o sea, impresionante, porque si os fijáis, hay más aperturas arriba que abajo. Esto hace que la estructura es más liviana arriba que abajo. Y también, bueno, esto no se ve en la foto, pero los muros están más anchos abajo que arriba. Entonces, bueno, es un ejemplo de la arquitectura vernacular que se ha usado mucho y que se ha estudiado mucho para explicar un poco todo el saber, ¿no? Todo el conocimiento que hay detrás de un material tan sencillo como un ladrillo de tierra secado al sol. Entonces, claro, aquí hacemos un salto de varios siglos para llegar a esta torre, que, perdona que en toda la presentación no hay los nombres de arquitectos, pero sí, voy a intentar decirlos, que no se me ha dado tiempo ponerlos todos. Esto es de Joly y Loiret, 2 arquitectos franceses que han propuesto recientemente una torre para un concurso que ha habido en París, para construirla en tierra en el pleno centro de París, con tierras que son del sitio además, y que se basa un poco en la misma, que está inspirado de las torres de Yemen, de Shiva. Entonces, ¿qué es la tierra y cómo podemos construir con ella y cuáles son los últimos avances y los últimos desarrollos que hay con este material? Es lo que voy a intentar resumir en 25 minutos que me quedan, que prácticamente es imposible, pero bueno, va a ser más como para dar un panorama y luego si tenéis preguntas, pues intentaremos volver. La tierra es un material hecho de granos de distintos tamaños, y para entender cómo la tierra funciona y por qué se puede construir un material con ella y edificios
es importante ponerse dentro del material para entender de qué está hecho y cómo funciona. Entonces, básicamente son piedras de distintos tamaños, que, bueno, de 200 milímetros a 20 milímetros, gravas, que serían piedras más pequeñas, yo creo que se llaman así. Luego arenas abajo de 2 milímetros, arenas, limos, que son arenas más pequeñas. Y bueno, todos son, en realidad, si se miran con un microscopio, todos son granos esféricos, no hay diferencia en realidad entre una piedra y a nivel de forma y un limo. Es la misma cosa, solamente que cambia el tamaño. Luego puede cambiar la composición mineralógica, por supuesto, pero a nivel formal, digamos que son granos. Y luego está una cosa que son las arcillas, que muchos de vosotros ya conocéis, que son todas las partículas inferiores a 2 micrómetros, que son invisibles con el ojo, pero que si se miran con un microscopio muy potente, microscopio electrónico, pues se pueden ver estas formas que tienen, que son como plaquetas, son muy finas. Son especiales comparado con los otros granos porque tienen mucha afinidad con el agua y mucha superficie de contacto, porque son muy finas. Entonces es lo que le va a dar unas propiedades especiales. Entonces, claro, la Tierra está compuesta de todos estos granos, pero con distintas proporciones. Puede ser incluso que haya tierras muy finas que no tengan piedras. Entonces, estos son 4 ejemplos de 4 tierras distintas que vemos que si separamos todos los granos, pues no hay la misma proporción de cada uno. Y aparte, bueno, tienen colores distintos, esto por el tipo de minerales que hay dentro, de óxidos, etc. Entonces, una diversidad enorme. En realidad hablamos de qué es la Tierra, pero deberíamos decir qué son las tierras, porque cubre una diversidad enorme de materiales. Las propiedades de la Tierra se pueden acercar primero por las pruebas de campo, que son muy sencillas, que se pueden hacer prácticamente sin herramienta ninguna. Y luego, si tenemos un laboratorio, se puede conocer el material, sus características con más precisión. El test de azul de metileno permite saber, por ejemplo, la reactividad de las arcillas. Este es para conocer los límites de plasticidad. Bueno, los tamices, por supuesto, permiten separar los granos y conocer la composición granulométrica con precisión, etc. Pero entonces, sabiendo de qué está hecho este material, la pregunta es cómo podemos pasar de un montón de tierra a un muro de tierra. Entonces, para darle forma, en este caso de la tapia, que se le pone un encofrado, pues es compactando le da la resistencia, ¿no? Lo que pasa a nivel físico, digamos, es que en este caso tenemos 50% de vacío y pasamos a aproximadamente 30% de vacío. Entonces, compactando hemos quitado el aire. Y quitando el aire, lo que hemos hecho ha sido poner todos los granos en contacto, que en este caso del apilamiento apoloniano sería un modelo matemático de cómo se colocan los granos en el caso ideal. Es decir, los granos van rellenando los huecos entre los granos más grandes. Imaginamos, esto es un modelo en 2 dimensiones, pero que permite entender lo que pasa con esferas perfectas. Tenemos 3 granos, vamos rellenando hasta que al final, no podemos rellenar más. O sea, es un modelo infinito, es un modelo matemático. Pero digamos que en la realidad, claro, llegamos al punto que no se puede rellenar más. En el caso del hormigón, lo que se añade al hormigón para darle más resistencia es el humo de sílice, que es un residuo de la industria que básicamente permite, porque tiene tamaños micrométricos, viene a rellenar los últimos huecos que hay dentro del hormigón y le triplica la resistencia. Así que para el hormigón se hacen unas obras impresionantes con una resistencia impresionante, con unos hormigones muy resistentes. Pero entonces vuelvo a la Tierra. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque entonces hemos dicho, compactando, quitamos el aire y ponemos todos los granos en contacto, lo que permite que haya rozamiento y que haya resistencia en el material. Y entonces llegamos a esta comparación entre hormigón y tierra, porque estamos hablando de hormigón cuando en realidad tendríamos que hablar de hormigón de cemento, porque lo que pega a los granos en el caso del hormigón es el cemento. Y bueno, en vez de hablar de tierra, tenemos que hablar de hormigón de arcilla, en un sentido de ciencia de materiales.
la tierra es un hormigón de arcilla, porque son varios granos y pegados por un aglomerante, un aglutinante que es la arcilla. Con la diferencia muy importante que la arcilla no es como el cemento. Y de hecho veremos luego que la tierra no tiene la misma resistencia que el cemento, porque la arcilla pega de otra manera que pega el cemento. La arcilla pega de esta manera, básicamente. Esto es un esquema de 2 granos de arena entre los cuales hay arcilla, y estas arcillas, si se hace un zoom, se ve que entre las arcillas hay agua, que es agua ligada a las partículas, que es lo último, digamos, que se queda de agua después de haber secado el material, y este residuo de agua que queda forma unos puentes capilares, que es lo que permite pegar el material. Un puente capilar es, imagínense una gota de agua entre 2 canicas de vidrio o 2 granos de arena, forma un puente que si intentamos separarlo, pues tiene una fuerza que intenta acercarlo, por unas razones, de las propiedades del agua. Entonces, es interesante porque el puente capilar en sí es muy débil, es una fuerza débil, pero multiplicado por todas las arcillas que hay dentro del material, al final es lo que pega el material, que es algo bastante interesante porque quiere decir que un ladrillo crudo comparado con un ladrillo cocido, pues lo que le da dureza es el agua, no es el fuego. Entonces, pensando un poco en sostenibilidad y en las problemáticas que tenemos hoy día, pues decir que podemos darle forma al material con aire y agua, digamos, es muy fuerte en realidad. Ahora voy a hablar un poco de los... Sí, bueno, no sé si he contado todo, bueno, luego si queréis preguntar, pero la diferencia fundamental también entre el cemento y la arcilla, aunque son parecidos a nivel de composición química, es que el cemento son los hidratos de silicio, silicoaluminatos. El cemento reacciona. El cemento, cuando se le echa agua, reacciona, fragua, crecen cristales que vienen como a agarrar todos los granos y a pegarlos juntos. La arcilla no reacciona, no hay reacción química, lo que le da a la tierra una propiedad de reversibilidad. Quiere decir, un muro de tierra, si le echamos agua de nuevo, pues se puede transformar infinitamente, lo que no se puede hacer con un muro de hormigón. Entonces, ahora quería hablar de los estados de la tierra, que se han clasificado de esta manera: seco, húmedo, plástico, viscoso, líquido. Sería de abajo hacia arriba cuando más agua le echamos, ¿no? Para hacer como una clasificación. Estos estados... Es interesante considerar estos distintos estados porque corresponden a distintos tipos de puesta en obra del material tierra. Que esto no me lo he inventado yo, esto está clasificado desde que empezaron los primeros trabajos de investigación sobre el material, etcétera, etcétera. Entonces, en seco no hay mucho que decir porque en seco, aparte de rellenar sacos de plástico y hacer superadobe, prácticamente no veo lo que se puede hacer con tierra. O sería usarla como arena. Hay partes de la muralla china que están hechas con tierra seca o arena, pero digamos que no interviene lo que es la cohesión arcillosa, solamente un material granular, ¿no? A partir del momento que le echamos agua, entramos en el estado húmedo, que es el estado que solamente un pelín de agua, ¿no? Que no se forman unas bolas como en el estado plástico, que es solamente lo mínimo de agua para pegar. Y en ese estado se hace la tapia, que conocéis muy bien porque hay mucho por aquí. Tapia, entonces compactando por capas y luego se abre el encofrado y queda el material así y se termina de secar al aire. En el estado plástico se hace el adobe, que hemos visto mucho hoy en la presentación anterior. El adobe, el ladrillo de tierra cruda secado al sol. Con aquí un ejemplo de Francis Quéré, en Burkina Faso. En el estado viscoso, es un estado súper interesante porque ya empezamos a tener suficiente agua como para poder mezclarlo fácilmente con otros elementos. Entonces, los revocos sería este estado viscoso. Mezclándolo con fibra, la quincha, que yo creo que en español también se dice entramado, pero veis lo que es, ¿no? Una mezcla de tierra y fibra que se aplica a una estructura de madera que permite formar este tipo de edificios. Con un caso aquí de construcción tradicional en Estrasburgo, en Francia.
También esto es un caso más contemporáneo, digamos, de material, pero se hacen paneles prefabricados. Esto es un material alemán fabricado por Claytech, de reed, sí, como una caña, fibras así y mezclada con la tierra. Y bueno, en fin, se pueden hacer muchas cosas con este estado viscoso, ¿no? Porque se mezcla muy bien con otros materiales. Y para terminar, el estado líquido. Bueno, el estado líquido no es tan común, ¿no? Mezclándolo con mucha fibra, o sea, el estado líquido sería como una barbotina, lo que hemos visto esta mañana. Una mezcla muy líquida que hay que mezclarlo con otra cosa, en este caso la paja, y usando un encofrado se puede montar una pared, así que muy interesante porque es bastante aislante y tal. Pero la tierra, o sea, la barbotina serían solamente la arcilla y un poco de limo, o sea, no se usa todo el material con sus gravas, sus piedras, etc. Lo que sí se ha hecho últimamente son unos experimentos para hacer la tierra en un estado líquido, pero toda la tierra, o sea, como si fuera un hormigón de arcilla, pero puesto en obra como un hormigón de arcilla. Es decir, unos encofrados, la mezcla vertida en su estado líquido, vibrarla como se ve aquí con la aguja para vibrar, para colocar bien todo el material y luego poder desencofrarlo y tener el material. Con la gran diferencia con el hormigón, que aquí no hay reacción química. Entonces, un poco el reto es cómo hago yo para quitar el encofrado si la mezcla es líquida. Y que obviamente si dejo el encofrado no se va a secar. Entonces, y con la gran ventaja, o sea, ¿por qué se ha hecho esta investigación estos últimos años? Porque el interés un poco de esto es el desarrollo del material. Si hoy día se puede usar la tierra como un hormigón, con la misma herramienta, con la misma... que la formación ya existe, ya hay albañiles formados para esto, hay una manera de diseñar edificios que, bueno, sería simplemente reemplazar el hormigón de cemento por el de arcilla. Un poco la idea que hay detrás, pero a nivel técnico no es tan sencillo. Esto es un edificio que se ha hecho el año pasado en Francia con esta técnica. Lo que pasa es que lleva entre 3 y 5% de cemento dentro del material, lo justo para poder desencofrar, que no es como 15% en el caso de un hormigón de cemento, es mucho menos, son 3-5%, un poco como sería el BTC en realidad. Lo único para que frague se puede quitar en encofrado y se pueda dejar de secar. Voy a pasar rápidamente, pero esto fue un proyecto anterior, que fue fue con este proyecto que yo empecé a trabajar sobre el tema de hormigón porque nos pidieron, yo en este momento estaba haciendo la práctica en una pequeña empresa, una cooperativa que está especializada en el material tierra. Y bueno, le pidieron hacer un museo que todo los soportes de vitrina y tal esté hecho con tierra. Y lo quisieron hacer con esa técnica. Y claro, fue toda una investigación para encontrar el buen material, la buena formulación, cómo hacerlo y tal. Duró varios años. Yo, de hecho, no estuve cuando... No sé qué ha pasado aquí. No estuve cuando hicieron la puesta en obra. Pero bueno, sé que trabajaron con las mismas herramientas. Un camión de esto que lleva la mezcla ya hecha, que viene de una central, luego es muy líquida, se vierte en unos encofrados y claro, con la gran ventaja que permite hacer unas formas, es monolítico, ¿no? Pero si se ponen unas reservas, pues se pueden dejar espacio para unas cosas. Entonces, para este proyecto en particular venía muy bien. Y esto es como ha quedado al final. Han hecho también todo un trabajo después. Yo me fui y han seguido con la formulación y han hecho todo un trabajo para trabajar también a nivel estético los estratos y etcétera. Pero claro, el reto, y se ha trabajado, esta empresa y otros laboratorios y otros centros han trabajado varios años sobre un proyecto que era cómo trabajar este material, ¿no? Con un poco el problema, cómo hacer algo líquido sin que fisure, porque sabéis que cuando se va el agua, cuando se seca, pues coge riesgo de fisura. Y bueno, no me voy a meter, es que van a ser muchos detalles si entro en esto, pero vale, yo paso.
Si queréis lo preguntamos, pero básicamente jugando con las cargas de las arcillas y echándole productos dispersantes, que bueno, esta mañana se ha hablado de floculación y bueno, hidróxido de sodio es uno de los productos que puede ayudar a la dispersión de la arcilla. Básicamente permite tener una mezcla muy líquida sin echarle mucha agua, porque lo que hacemos es liberar todo el agua que está dentro de las arcillas. Así se hace la barbotina. Sí. Entonces, bueno, ha habido investigación. En realidad, esta investigación que ha habido en Francia ya se basaba en otros proyectos que se habían hecho fuera. Esto es en Corea, que ya habían hecho una investigación con, además, en este caso, un hormigón súper líquido que se coloca solo, digamos. Y bueno, también hay todo un trabajo sobre la granulometría este sería la granulometría densa que yo he enseñado antes. Y este es un modelo en el cual añadimos más finos para separar más las partículas y hace que es una mezcla que fluye más. O sea, simplemente jugando con la proporción de cada tamaño de grano se puede cambiar la textura de una mezcla. Y esto es muy interesante y se ha desarrollado mucho por la ingeniería de hormigón, de cemento, simplemente. O sea, solamente hace falta hacer transferencia de conocimiento de una parte de una rama a otra. Es lo que es muy interesante. Bueno, todo esto de la tierra vertida podría hablar mucho más, pero tengo que resumir. Y básicamente esto. Hemos hablado de las distintas técnicas, están clasificadas, aunque obviamente como toda clasificación no terminamos nunca de debatir, ¿no?, sobre si una técnica es de este lado u otro, pero básicamente se han repertoriado. Esta es la rueda del cráter, que bueno, se ha repertoriado todas las técnicas intentando clasificarlas por su puesta en obra, si es monolítica o no, si se añade fibra o no, etcétera, etcétera. Y lo muy interesante con eso es que, claro, con cualquier tipo de tierra en realidad se puede construir, porque una tierra que tiene más gravas, pues vamos a hacer tapia. Una tierra que es más bien arcillosa, pues podemos hacer quincha. Y es lo que explica que en varias partes del mundo haya técnicas tan específicas de un sitio. No se encuentra lo mismo. Aquí, por ejemplo, no se ve quincha. Se ve en otros sitios. En Francia es increíble porque hay cob, tapia, ladrillo crudo. Básicamente están todas representadas según los sitios. Aquí hay mucha tapia, que yo sepa, y adobe, y BTC ahora. Y quincha al norte, como, bueno, en España también. Que entonces es muy interesante ver cómo tradicionalmente de cada tipo de tierra, digamos, ha salido una técnica, ¿no?, muy adaptada a este tipo de tierra. Básicamente, para hablar de las propiedades de la tierra, pues a nivel de densidad, todo lo que es marrón son técnicas de tierra. Vemos que, claro, comparado con un hormigón masivo, la tapia está un poco debajo. A nivel de resistencia a la compresión, cuidado que esto es una escala logarítmica, que no es lineal. Entonces engaña un poquito, pero vemos que todo lo que es tierra, por supuesto, está muy debajo de los materiales que tienen yeso o cemento, algo hidráulico. Entonces la tapia suele tener entre 1 y 2 megapascal de resistencia, cuando un hormigón puede tener entre 15, o sea, 20 y hasta 100. O sea, no estamos en el mismo rango de resistencia, por lo que yo he explicado antes. Pero insisto que se puede perfectamente construir edificios con estas resistencias a la compresión, que todo es cuestión de diseño. A nivel de conductividad térmica, o sea, la resistencia, o sea, la capacidad a aislar, más la conductividad térmica es alta, menos aísla. Entonces los aislantes, toda la parte que tiene poca conductividad, y más vamos por aquí, menos aislante. Muchas veces se escucha que la tierra aísla. No, la tierra no aísla, no es un material aislante. Igual que el hormigón, es un material que si lleva fibra, sí, como en el caso de la quincha y el tierra paja, sí, ya empieza a ser un poco más aislante, pero no se considera como un material aislante en sí.
porque es un material masivo que transmite el calor, básicamente. No es como un material fibroso que impide que pase el calor. Lo que tiene la Tierra de interesante a nivel térmico es su capacidad térmica, entonces su capacidad a almacenar el calor, las calorías, que bueno, luego multiplicándolo por la densidad le da su inercia térmica. Entonces, aquí vemos que la Tierra está como los otros materiales más o menos, ¿no? Como el hormigón, la piedra, etc. Lo que pasa, o sea, viendo este gráfico podríamos decir, bueno, no tiene más inercia que lo demás, ¿no? Lo que pasa es que aquí veis que está el agua. El agua tiene una capacidad calorífica muy importante, una capacidad a acumular calorías y soltarlas en función de si se evapora o se condensa. Y esto es lo que le da al final la propiedad a la Tierra, al material Tierra, de tener más inercia, que es una cosa difícil de medir hoy día, que hoy día no se sabe cuantificar exactamente, pero sabemos que las transformaciones que hay del agua, del aire, las moléculas de agua que están en el aire, de la humedad ambiente, un muro de tapia o de tierra lo que hace es captarlas y luego soltarlas. Y estos cambios, o sea, digamos que esta condensación que se produce cuando hace frío y esta evaporación que se produce cuando hace calor, pues va en el buen sentido, en el sentido de que cuando se evapora y cuando hace calor, pues refresca, como si nosotros transpiramos, y al revés. Y esa inercia latente que se llama, pues es lo que le da unas propiedades especiales al material Tierra, que hace que al final tiene una capacidad a regular, si esto se ve un poco mal, pero digamos que estos son los cambios de temperatura con el tiempo exterior, pues esto sería lo que pasa al interior de una casa de tierra, que primero se amortigua y luego tiene un desfase en el tiempo, ¿no? Y esto es la inercia que permite el material. Todo esto para decir que al final una casa de tierra, si está bien hecha, pues permite un confort interior, aunque el material en sí no es aislante. Entonces, para seguir con sus propiedades, y luego dejamos de tonto gráfico, que yo sé que es la parte un poco dura. Sí, su comportamiento al vapor, ¿no? Es lo que estaba hablando. Su capacidad a regular, por supuesto, pero también su capacidad a dejar pasar el vapor. Si comparamos la tierra, el material tierra con el hormigón, pues vemos que el coeficiente de resistencia es más bajo, quiere decir que deja más pasar el vapor. Esto es a la vez una fuerza y a la vez un problema del material, porque si se tapa con un mortero, un revestimiento sintético que no deja transpirar, pues se coge riesgo el material de tener patología, ¿no? Por eso, bueno, toda la problemática que hay a nivel de restauración del patrimonio, etcétera, etcétera. Pero bueno, la gran ventaja que tiene es que un material que deja pasar la humedad. Entonces deja que en la mayoría del tiempo hay más humedad dentro de la casa que fuera. Un día como hoy, al revés, porque llueve, ¿no? Pero lo normal es que con la respiración, la ducha, la cocina, todas las actividades humanas, pues hay más humedad dentro. Entonces esta humedad tiene que salir. O por un sistema de ventilación, o abriendo la ventana, o también porque hay un material que la regule, ¿no? Esto es una manera de representar la higroscopicidad, si está bien puesto, la capacidad que tiene el material a captar las moléculas de agua, ¿no? Vemos que como es una red porosa, pues el aire entra y las moléculas de agua se condensan en el borde de los poros y cuando sube mucho la humedad, pues llega incluso a formar puentes capilares. Sí. Último gráfico para enseñar dónde se encuentra. Son unos test que se han hecho para medir la capacidad que tiene el material a regular la humedad del aire. Y vemos claramente que en este caso la tapia está mucho más, regula más la humedad del aire que otros materiales por esta capacidad que tiene de regular. Hay esta medida en BV que es Moisture Buffering Value,
Pero bueno, son medidas muy nuevas, son trabajos de investigación muy nuevos, son cosas que hoy día son difíciles de cuantificar y es un poco el problema, es lo que perjudica el material tierra, es que son cosas que todavía no sabemos bien, sabemos que hay este fenómeno, pero no sabemos bien cuantificar porque depende del tipo de tierra, depende de cómo está puesto en obra y tal. Esto hace que no se puede valorar dentro de un proyecto. Cuando un arquitecto hace un proyecto, cuando una oficina técnica modeliza el material dentro de un software, pues no lo puede modelizar porque no sabemos de momento bien modelizarlo. Entonces, claro, de momento la tierra es una materia frágil que no aísla y básicamente es así que se ve, ¿no? Que no se valoran todas sus propiedades. Bueno, esto era un poco para contaros, pero voy a pasar rápidamente. También lo que se ha hecho últimamente a nivel de investigación ha sido clasificar todas las recetas que se usan tradicionalmente para estabilizar la tierra sin cemento. O sea, todo lo que es cola de harina, caseína, aceites. Aquí los hay, en todas partes del mundo hay técnicas, cada cultura tiene sus técnicas para estabilizar, con caca de caballo, con baba de no sé qué, hay un montón de recetas, entonces es súper interesante. Y lo que se ha hecho ha sido clasificar, investigar para entender. Yo he participado solamente en una pequeña parte primero se ha hecho todo un trabajo de inventario de recetas. Podéis encontrar la publicación en internet. Y luego lo que se ha hecho ha sido intentar ver cuál es la interacción entre estas moléculas y la arcilla y cómo exactamente es que permite estabilizar. Siempre con este objetivo, ¿no? De si somos capaces de entender lo que pasa dentro del material, pues podemos reproducir, podemos, usarlo mejor, ¿no? Este saber tradicional, pues manejarlo mejor. Esto es el ejemplo de la fibra de celulosa, el almidón, las algas. Entonces, bueno, hoy día esto se conoce mejor, las interacciones se conocen mejor, las recetas se han inventoriado, o sea, ya es algo que se conoce. En nuestra zona, por ejemplo, y aquí también hay mucho higo chumbo, la chumbera, y este cactus es un estabilizante fenomenal. Se tritura, se deja remojar en agua y forma es un polisacárido, forma como un gel, es pectina. Y esta pectina interactúa muy bien con la arcilla y permite reforzar a la microescala, digamos. Y nosotros hemos hecho Alejandro y otros colegas de la asociación han hecho un horno este verano en Salva León, han usado la chumbera y la verdad que estabiliza de una manera impresionante. Y yo sé que aquí también se usa mucho, hay investigación sobre cómo usarlo para estabilizar el BTC y echar menos cemento y tal. O sea que realmente son vías muy interesantes porque casi en cada sitio donde se construye con tierra hay también estabilizantes naturales. Es muy raro que no haya nada para estabilizar. ¿Cómo construir con tierra hoy día? Esto sería, ¿no? Para después de todo lo que se ha dicho, ¿cuál es el uso que se puede dar a este material hoy día con las problemáticas que tenemos? Estas últimas décadas han sido, yo creo, para la gente que trabaja en el mundo de la tierra desde 30 a 40 años, dice que estas últimas décadas han sido un poco locas porque se desarrolla muchísimo. Hay arquitectos de mucho nombre, ¿no? De mucha fama que empiezan a trabajar con este material. Esto es en Suiza, Herzog y de Meuron, un edificio construido por Martin Rauch, un edificio enorme que se ve en todas las revistas. O sea, hoy día se habla de la tierra, especialmente de la tapia, como nunca se había hablado antes, ¿no? Quizá Alessandro Bastos nos podrá contar también su visión. En este caso era prefabricado con una estructura de hormigón. Esto es otro edificio de Nunc Architect en Francia, que se ha usado la tapia. Aquí se ve, también tiene una parte prefabricada. Es un doble muro porque por dentro es aislado. Entonces, aquí veis el doble muro, ¿no? Con una parte fabricada in situ, otra parte prefabricada que se ha acercado y entre los dos corcho. Entonces, son proyectos que
A la vez, yo creo, ayudan mucho a cambiar la mirada del gran público sobre el material, ¿no? Porque diseño súper actual, impresiona, etc. Al mismo tiempo, yo he elegido estos proyectos porque yo creo que llevan un poco el material a su límite, en el sentido que, bueno, en este proyecto están obligados a hacer doble como un tabique, ¿no? Para poder aislar por dentro y que se vea la tapia por dentro, por fuera. En el proyecto anterior están obligados a hacer una estructura de hormigón, ¿no? Porque es tan gigante el edificio y para cumplir con las normas también. Esto es el caso de la piscina de Toro en Zamora, en España. También un edificio gigante de tapia, no es prefabricado, pero construido in situ. Aquí se ve el plano de lado con los dos muros de 6 metros de altura. Lo que quiero decir con todos estos megaproyectos es que sí, ayudan a cambiar la mirada sobre el material, pero a mí me hacen reflexionar sobre, al final, estamos empujando el material a su límite y tenemos que reforzarlo mucho. En este caso, hay unas estructuras metálicas dentro que al final no sé si lo estamos usando bien el material, porque lo que tenemos que hacer hoy día es intentar reducir la energía gris, la energía incorporada en el proceso de construcción. Y no sé si en estos gigaproyectos de tapia, de tierras, realmente se está reduciendo la energía gris, porque se usa muchísimo maquinaria, se prefabrica la tapia, se incluye estructura dentro, fuera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que, bueno, yo paso este gráfico, si queréis luego preguntar. Pero básicamente esto para enseñar que con el tiempo hemos reducido la energía de uso de los edificios, pero la parte que queda es la energía incorporada y hay que trabajar sobre esta parte y no aumentarla. Entonces, nada, nosotros con Alejandro, como estudio de arquitectura y desde que hemos empezado a trabajar en Extremadura, lo que pensamos coherente del uso de la tierra hoy día es incluirla en un diseño bioclimático y usarla realmente donde tiene sentido y hace falta, quiere decir aprovechar su inercia térmica, que es un material capaz de almacenar energía y de regular la humedad. Y luego a nivel estructural sí sirve, pero para cosas de tamaño razonable, no para muros de 6 metros de altura, ¿no? En este caso tenemos un ejemplo interesante de la empresa Caracol en Francia, que usa mucho muro de tapia interior estructural y sí, interior. O sea, es como un pilar, una columna en realidad, pero como está colocado al lado de una estufa, pues permite almacenar calor y también permite regular la humedad. Entonces, puntualmente en un edificio, pues tiene un interés muy grande. Trabajando, por supuesto, todo el diseño con un envolvente muy aislante. Y por eso, últimamente, nosotros nos hemos interesado, después de haber trabajado mucho con la tierra, nos hemos interesado a la paja, porque permite aislar mucho más que la tierra. Y entonces, creemos mucho en complementar, ¿no?, estos dos materiales. La paja que aísla mucho y esto, algunos ejemplos para terminar de uso de la tierra que no son proyectos nuestros, son proyectos de la misma empresa Caracol en Francia en este caso. La tapia como muro interior, esta es una casa de paja. Este caso es de una vivienda de un estudio que se llama EDRA Kilómetro Cero en Huesca, en España. Un tabique interior de adobe. Esto es un suelo de tierra. Nada, y quería solamente terminar con esto para no decir todo lo mal de Martin Rauch, que lo critico mucho con el proyecto de Ricola, que este constructor ha también desarrollado cosas geniales, por ejemplo, en este caso, sistema antierosión, que los pone por fuera del edificio, que permite controlar la erosión del edificio sin tener que añadirle cemento, porque él no trabaja con cemento. Inspirándose en... Y bueno, también él dice, yo he escuchado ayer lo que decía y decía, ¿por qué queremos controlar todo? Si al final trabajar con la tierra es también trabajar con su debilidad, ¿no? Y un poco observar lo que se hace en el mundo, en este caso la mezquita de Djenné en Mali, que cada 2 años es una gran fiesta de volver a rehacer el revoco, ¿no?, de la mezquita, y porque para ellos es parte de su cultura y aceptan que un edificio, bueno,
hay que mantenerlo, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que también esto nos lleva a reflexionar sobre el uso que estamos haciendo del material y lo que le estamos pidiendo a este material también. Nada. En conclusión, y yo realmente termino con esto, todo lo que se ha presentado durante esta charla viene de lo que yo he podido aprender en Crater, donde estuve estudiando en Francia, un centro y asociación, un laboratorio y asociación que trabaja sobre el material tierra desde los años 80 en Grenoble, en Francia, donde estuve estudiando con Alejandro, y también de los 2 años que estuve trabajando en este centro de investigación AMACO, que básicamente hace formación, talleres, pero juntando estas 4 cosas, que son la ciencia, la técnica, el arte y la arquitectura. Y nada, un poco en espejo, ¿no? con el día de hoy, que yo veo que se hace este esfuerzo de mezclar disciplina y crear diálogo entre disciplina. Yo lo veo súper importante porque yo veo que hoy día, para que se desarrolle el uso de la tierra, no es solamente un problema técnico, no es solamente un problema científico, no es solamente un problema normativo, es un problema, un freno cultural, ideológico, y que, como se ha dicho muy bien antes de la colega mexicana, que me olvida su nombre, que el arte puede servir y puede ser muy potente de vínculo entre esto y cambiar la imagen. Y os invito realmente a mirar lo que está haciendo este proyecto, porque se están haciendo un montón de cosas y contenidos libres, un montón de vídeos que se pueden ver en internet. Se trabaja mucho con arte. Yo he traído unos vídeos para enseñar, pero no me da tiempo. Pero sí, básicamente se trabaja mucho para cambiar la mirada hacia no solamente la tierra, pero todos los materiales naturales que nos rodean y que hoy día los necesitamos realmente. Así que nada.